Uy. Y bueno, entonces, como ya les decía, y esto va a quedar grabado para que lo puedan ver, creo que ya tienen de todas maneras el documento en Classroom, sí, ¿no? Lo pueden ver con calma, sí, lo tienen ahí. Si no tienen este video, lo tienen el factor de seguridad en un video, lo tienen en el Classroom. Así que todo esto ya lo tienen. Esto les recuerdo es una guía. No lo copien al pie de la letra. No lo copien directamente. No lo hagan minimizado, por favor. Tiene mi nombre. Ah, y me voy a dar cuenta. Se lo voy a quitar, de hecho, si tiene mi nombre. Em, Bueno, eso. Del factor de seguridad ya lo conocen, ya tienen todos los datos, saben cuáles son los criterios que tienen que hacer de fatiga, de dúctil. A lo que vamos es a la parte de concentración de tensiones. Uy, ¿qué pasó? Ah, ya, mi disco duro. Espero que no haya problema con esto. Ok, sí, no pasa nada. La parte de concentración de tensiones ya es la parte donde ya se llega. A ver, les hago un resumen. Cuando ustedes estuvieron viendo la parte del diagrama de tensión de formación, era todo en la parte estática, donde no les preocupaba que su pieza no se deforme, de que no llegue al el esfuerzo de fluencia que supere eso y que se empiece a deformar permanentemente. Entonces, es eso. Luego, cuando pasan al factor de seguridad, ya ven otras cosas que, o bueno, le añaden un pequeño grado más de complejidad, donde ya tienen que ver el porcentaje de falla, este, que por ejemplo en los materiales dúctiles que no sobrepase la parte elástica y demás. Pero todo eso es solamente en la parte estática. Ya más adelante, cuando ya ponen en funcionamiento esta pieza en la parte industrial, en, ya sea en un motor, en una máquina industrial, en una turbina, para lo que sea que fue diseñado, ya empieza a tener ciclos dinámicos. Empieza a moverse la pieza, empieza a tener vibraciones y si es que tiene algún tipo de imperfección, estas mismas empiezan a cobrar factura, pero de manera más lenta. Y va a dar igual que ustedes hayan verificado que no sobrepase la parte elástica, que le hayan colocado un factor de seguridad alto, la pieza se va a romper si ocurre una concentración de tensiones. Entonces, básicamente una concentración de tensiones es por alguna, alguna disconformidad, algún hueco, alguna muesca, ya sea externo o interno, cualquier tipo de imperfección, que a la larga se empieza a acrecentar y esta pieza o esta imperfección pues em, genera interferencias en la distribución de fuerzas internas que tenga la pieza y básicamente se ve así. Entonces, eso lo pueden explicar, qué es lo que pasa. Siempre traten de colocar alguna gráfica, algún dibujito, algún esquema. De hecho, muy seguramente va a gritar sobre eso. Y bueno, entonces, por no repetir lo mismo que dice, es lo mismo. O sea, no repetir lo que está escrito, se refiere a eso con la concentración de tensiones, cómo se esta concentración de tensiones se da por las disconformidades, este, am, por las porosidades, por las fallas geométricas, por los radios de empalme, que bueno, se ven así en el diagrama de esfuerzo de momento flector. Entonces, que se distribuye de manera donde tienen picos en la parte donde ocurre las mayores imperfecciones. Y bueno, estas pueden tener causas, estas concentraciones de, estas concentraciones de tensiones pueden tener causas externas e internas. Las partes externas suelen ser por todas estas cosas.
los cambios, chaveteros, roscas, estalladura, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte superficial y diseño de la pieza. Y ya la parte interna ya tiene que ver con su fabricación. Los poros, los rechupes, todo lo que tiene que, o todo lo que tuvo que ver en la cería, el tamaño del grano también tiene que ver, los tratamientos térmicos, el templado, el revenido y demás, cosas que no se hicieron de manera correcta, que generan imperfecciones que a la larga pueden terminar rompiendo la pieza. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tengo una imperfección, esta imperfección genera una concentración de tensiones. En este punto de acá cuando la pieza esté en movimiento, ya esté bajo carga cíclica, empieza a romperse poco a poco y lo que ocurre o lo que pasa o cómo se llama este fenómeno se llama la fatiga, que lo vamos a ver más adelante. Y la fatiga, independientemente de que lo hayamos dimensionado todo correctamente, se va a romper. No se va a romper en 10 segundos, en un mes. Tranquilamente puede llegar a romperse de 10 a 15 años. Actualmente es mucho menos, pero es un fallo, o la fatiga es un fallo que suele ocurrir cuando no se da cuenta. Eh, o sea, no te sueles dar cuenta a menos de que le hagas un mantenimiento específico, porque, bueno, son materiales de acero y tendrías que desmontar toda la pieza, toda la maquinaria para poder identificar este tipo de microgrietas. Entonces, eso es todo lo que tiene que ver. Y ahora, con la concentración de tensiones. ¿Qué incidencia tiene el factor de forma? El factor de forma es esto de acá. Eh, el factor de forma no depende de la pieza, perdón, no depende del tipo de material que tenga, sino que depende de la forma, de la irregularidad. Los picos, o sea, del tipo de entalladura que tenga y demás. Pero así en pocas palabras y en algo que ustedes reconocen, el factor de forma es este de acá, lo que ven en sobaco, lo que ven este, en las ecuaciones para calcular las tensiones medias. Básicamente es un multiplicador de las tensiones, que podría ser que una tensión nominal se multiplique por 2 por 3 o hasta el infinito para llegar a romper, lo cual hace que si yo le coloco una tensión admisible, digamos de 1000 kilogramos, fuerza, este factor de forma por el tipo de imperfección que haya, o sea, por la forma de la imperfección, podría ser que supere los 4000 o 5000. Y eso significa que mi pieza se va a romper. A eso se refiere el factor de forma. Pero eso, a eso se refiere. Así que lo podrían explicar, que lo podrían decir, podrían añadir, porque siento que esto está un poco robótico. Pero a eso se refiere si es que no se entiende acá. Y bueno, la fatiga. La fatiga, aquí está lo mismo, el daño progresivo que ocurre en lugares específicos, se puede dar de esta manera, o sea, dependiendo del tipo de material. Y bueno, hay varios factores que pueden facilitar este fenómeno. Primero, como les dije, y el más importante de todos, es las concentraciones de tensiones, las cargas cíclicas, es decir, que esté en movimiento. Cuando esté en movimiento, las tensiones suelen fluctuar y se suelen denominar mínimo, medio y máximo. El estado y bueno, la corrosión y la temperatura hacen que la resistencia a la fatiga de un material disminuya. Que creo que eso está en el diagrama de Wheeler, no lo recuerdo. Entonces, ¿qué les puede decir el proceso de fatiga? Son tres estadios. En realidad creo que es estado. Bueno, aquí está en español, pero para mí siempre estuvo en portugués y en realidad era estado, pero en el libro, en los documentos, en las fotos está estadio, así que póngale estadio. Entonces, el proceso de fatiga son estos tres. El primero,
como ya les decía, era eh, bueno, cuando inicia, que aquí es donde ocurre la rotura estructural, que esto es algo que muy probablemente a muchos les haya tocado en el primer parcial, que les decía cuál es la diferencia entre la rotura física y la rotura estructural. Básicamente la rotura estructural es cuando se empieza a romper por microfisuras, este, microimperfecciones, porosidades, cavidades, cualquier cosa pequeñita. Eso es la rotura estructural, que en futuro va a generar concentración de tensiones. La concentración de tensiones va a generar picos de fuerzas y esta a la larga va a generar fatiga. Y la fatiga va a hacer que se rompa. Entonces, es el inicio de todo. Entonces, así se ve, así se suele ver una pieza que se rompió por fatiga. Ay, ay, no, creo que está en los documentos del ingeniero, pero algo así como que, o sea, suele decir que esto suele ser, o sea, donde inicia la grieta, tal vez puede ser el primer año, el primer mes, pero pueden pasar entre 5 a 10 años en la propagación estable, que estas son las marcas de playa y poco a poco se va incrementando. eh, los estadios, bueno, no es los estadios, el proceso de fatiga. Y cuando llega una parte donde ya empieza a ceder, se empieza a romper de manera súbita, de manera, o sea, literalmente se rompe ese mismo rato. Esto suele ser tranquilamente, no les diría que segundos, pero tranquilamente esto puede ocurrir en el transcurso de una hora. Pero en fin, entonces, estas son cosas que pueden añadir, que pueden explicar, que pueden dimensionar de cómo funciona, de cuánto tiempo suele tardar. Pero es un proceso muy largo, siempre y cuando hayan hecho las primeras dos partes bien, que es la parte es la selección de su material, las propiedades mecánicas y luego el factor de seguridad. Pero esto puede pasar si es que ocurre alguno de los iniciadores internos o externos de la concentración de tensiones. Y bueno, como les decía, la rotura estructural y la rotura física, lo mismo, o sea, lo de arriba. Acá les puede preguntar y lo que le gusta al ingeniero, ya les voy diciendo, es relacionar todos los temas. Les va a preguntar cómo explicar o cómo funciona la primera parte, que era justamente la del diagrama de formación, la gráfica del diagrama de esfuerzo de formación, con el diagrama de Wheeler, con el diagrama de Goodman-Smith, con el ensayo de fatiga. El ensayo de fatiga es la curva o el diagrama de Wheeler. Entonces, eso, que les puede preguntar y que les gusta que lo relacionen. Siempre el primer tema con el segundo, con el tercero, o sea, que se entienda que no les ha explicado eh, temas aislados que no tienen que ver uno con el otro. Entonces, ¿cuál es la relación? Que en el diagrama de Wheeler, perdón, en el diagrama en el diagrama de esfuerzo y de formación, ustedes están en un medio estático, a una velocidad constante, bueno, los esfuerzos se hacen de manera controlada y bueno, la pieza está en un entorno estático. Entonces, que no se enfrenta a cargas dinámicas. Mientras que en la curva o el diagrama de Wheeler ya empieza a relacionarse tiene tres etapas, pero la primera parte del diagrama de Wheeler siempre empieza con la parte estática, que tiene que ver con el esfuerzo máximo que ustedes conocieron del material en el, perdón, en el, eh, en el diagrama tensión de formación. Entonces, este esfuerzo es el mismo que está acá arriba. Y generalmente
La curva de Euler suele representar o suele bajar de manera, creo que es logarítmica, hasta el 50% del esfuerzo máximo. Y bueno, ya luego les explico bien, pero esa es la relación que tiene. Esta es la parte estática y esta es la parte dinámica cuando ya empieza a tener movimiento. Y la relación principal que tiene es el esfuerzo rotura. Ya les voy a explicar bien qué significa cada cosa del diagrama de Wheeler, que creo que está acá. Ya, entonces les vas a preguntar cómo se relaciona el diagrama de Wheeler, que acá es lo mismo, el diagrama de Wheeler, perdón, el diagrama de Goodman-Smith combina las dos. Este diagrama que ustedes ven acá es la representación del diagrama de Wheeler y el diagrama tensión-deformación, porque incluye los esfuerzos de rotura, porque incluye los esfuerzos de fluencia y los de fatiga también, obviamente. Y por ejemplo, esta carga, que es la de 45 grados que llega hasta el esfuerzo de rotura, es la representación lineal de la carga que va, o sea, que le van a ir administrando. O sea, esa carga de 45 grados, esa línea que ustedes ven que la colocan porque sí, es por eso, por la carga que se va aumentando de manera lineal, de manera controlada. Y bueno, y ya eh, acá la parte de las abscisas, ahí no me acuerdo cómo se le dice, pero la parte del esfuerzo. Y acá está el número de ciclo. eh, en su diagrama de Goodman-Smith, perdón, de Euler, van a ver que hay un número de ciclos. Y cuando llegan a 10 elevado a la, no sé si es 6 o es 7, yo le pongo entre 6 y 10 elevado a la 7, ya se considera eh, ciclos infinitos. También tiene que ver con esto. Eh, y también tiene que ver con la resistencia a la fatiga. Pero bueno, es una mezcla de muchas cosas. El diagrama de Goodman-Smith se relaciona con eso. Está acá. Relaciona la parte estática con la parte dinámica. Entonces acá está la amplitud del esfuerzo, donde están las cargas cíclicas que tienen que ver y que son las que van a graficar, el diagrama de tensión de formación. Esta es la línea que les dije, las de 45 grados, cómo se unen, y bueno, aquí le explica todo bien. Entonces pueden hacerlo, pueden relacionarlo de esa manera, pueden explicar directamente con el diagrama y decir, mira, esta curva es la de 45 grados que tiene que ver con el diagrama de Wheeler. Este es el estrés se refiere a fatiga, o sea, estrés es fatiga en inglés. Bueno, no, se refiere a eso, básicamente. No, estrés es esfuerzo, pues. Estrés es esfuerzo. Aquí. Y bueno, este es lo que les expliqué. Pueden dibujar su diagrama de Goodman-Smith y decir, mira, esto es por esto, esto es por esto, esto se da de esta manera, esto se da así, este esfuerzo máximo significa esto, este esfuerzo medio significa esto otro, esta cantidad de grados significa esto, para no complicarse demasiado. Para relacionarlo. Pero lo que más importa es que puedan decir, mira, no es necesario que se lo sepan de memoria, pero la parte estática es esto, la parte dinámica es esto de acá. Listo. Eso es lo que les importa. ¿Y qué es lo que hace el diagrama de Goodman-Smith? Las combina ambas. Y ya está. Y bueno, entonces, también les puede preguntar los modelos matemáticos de las cargas cíclicas. Es decir, explícame qué significa esto, cómo se comporta una carga, cuáles son sus características. Entonces, les explican esto, la tensión media, la tensión alterna o la tensión... Ujú. Y bueno, entonces acá una carga tiene un esfuerzo máximo, tiene un esfuerzo mínimo, cuando se lo parte a la mitad es la parte media. A mí me gusta decir más o menos como la amplitud, pero pueden llamarlo alterna como ustedes prefieran, que es la mitad desde el medio hasta una parte.
que de hecho esto es parte de su ejercicio. Y bueno, las cuatro familias que van a tener, que son estas de acá. La primera son las alternadas simétricas. ¿Está bien colocada? Creo que no. Creo que está mal escrito. Sí, está mal escrito. Vamos a buscarlo del libro. Ujú. Para despejar dudas, sí. No, no me suena. Mm, no, horrible. Ujú. Oscilante, intermitente, pulsatoria. Está mal esto. Está mal colocado. Bueno, da igual. Ajá. Ya. A ver. Acomodemos esto para que nadie se le ocurra hacerlo mal. Miren, aquí está. La tensión media, la tensión máxima, la tensión mínima, la amplitud que van a tener desde AMA. Sí, amplitudes. La curva de Wheeler. Ahí no la encuentro. Ya, aquí están los casos. Ajá, no, tampoco. Y aquí abajo no va a haber. No sé dónde me saqué esto. Bueno, aquí está. Lo que le decía del diagrama de Wheeler. Cuando sobrepasa, ya, a ver, este es el esfuerzo, este es el número de ciclos. Se suele decir que cuando se llega al 10,6 y entre el 6 y el 7, ya se considera que el material ya pasó su vida útil, que ya le sacaron todo el provecho que podían haberle sacado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes tienen una carga acá, uy, no, muy grande, ya, pero ustedes tampoco. Bueno, ya. Ustedes tienen su carga oscilante. Si esta carga, su función sobrepasa esta línea, la pieza se va a romper. Entonces, cuando pasa entre 6 y 7, se considera que tiene vida infinita. De acá a la derecha, vida infinita. De acá a la izquierda, vida finita. Que esto suele ser, a ver, ¿cuánto es esto? 10 elevado a la 6 entre 10 millones, no sé si es 1 o 10 millones, creo que es entre 1 y 10 millones de vueltas de ciclos que vaya a tener. Ya se considera infinito, es decir, que ya le sacaron toda la vida útil y pues que ya pueden cambiar la pieza sin ningún problema, que es económicamente rentable. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las familias que hay. La mayoría la mayoría, por no decirles que todos los ejercicios que ustedes van a tener, eh, a la familia a la que pertenecen es a esta de acá, que es sí, si mal no recuerdo, es la pulsatoria. Es una pulsatoria normal. Es una carga pulsatoria. Que si lo ven acá, siempre en el ejercicio, al final le colocamos a qué familia pertenece. Entonces, ¿cómo se dan cuenta cuál pertenece? Aquí está. La primera es que ninguno, ni el máximo, ni el medio, ni el mínimo, están por debajo de cero. Ni tocándolo, ni en la parte negativa, ni nada. Todas están por encima. Luego, en la segunda, que es la pulsatoria intermitente, la carga mínima está en cero. El esfuerzo medio puede ser cualquier valor, el máximo tal, pero el mínimo es cero.
La tercera, que es la oscilante, eh, se refiere a que la mínima es negativa, la media es positiva y la máxima es positiva. Pero la primera condición, sí o sí, es que el esfuerzo mínimo es negativo. Y obviamente eh, es oscilante alternada si el esfuerzo medio es cero. Acá no pasa eso. Pero así, estas son las cuatro familias que hay de cargas cíclicas dinámicas que pueden haber. Y bueno, el que van a utilizar en el ejercicio siempre, siempre, siempre es este de acá. Siempre se da de esta forma. No he visto ningún ejercicio que en su diagrama, en su abaco, le salga por debajo de acá, por debajo de o sea, de cero. Casi no, bueno, yo nunca he visto. Así que eso. ¿Tienen alguna duda con cualquiera de todas estas preguntas para de ahí pasar al ejercicio? Uy, no lo guardé. Sí, no, nadie, nada. Entonces, si no dice nada, voy a suponer que no tienen ningún problema con ninguna de las preguntas ni con la parte teórica, ¿correcto? Auxilio, una Dime, consulta. A veces he escuchado que hay algunas preguntas que son medio ambiguas, ¿cómo cuál que es? es como sobre, me acuerdo, había una de las tensiones, que había que explayarse demasiado. Las tensiones. Ajá. No me acuerdo Ah, muy bien la pregunta, es que lo vi hace unos días, pero habían preguntas así un poco ambiguas. Bueno, preguntas con respuestas ambiguas. bueno, a ver, a mí no se me ocurre ninguna actualmente. Tal vez en el primer parcial que les hubiera dicho, y de hecho creo que se los dije. Pero en el segundo no hay. Tal vez una relacionada con el método de los elementos finitos, pero eso ni el ingeniero le hace. Así que difícilmente algún tipo de pregunta vaya a haber. De todas maneras, pues si tienen alguna de esas dudas o preguntas, la pasan al grupo o me la pasan y se las respondo apenas pueda. ¿Les parece? Vale, está bien, gracias, Auxilio. Ok, entonces, ahora pasemos al ejercicio. ¿Tienen alguna duda específica con el ejercicio? Miren, creo que ya se los expliqué, está en el video de hecho, todo. Pero, ¿tienen alguna duda específica? Auxiliar, disculpe, yo he visto que en algunos ejercicios el diagrama tensión de formación le ponen número de ciclos en lugar de formación. ¿Eso estaría correcto? En el diagrama tensión de formación le colocan número de ciclos. Me estás diciendo que acá yo tengo el esfuerzo, acá arriba, y acá en vez de tener la deformación, tengo el número de ciclo. Sí, así he Mm, visto en algunos apuntes. no, está mal. Básicamente porque en el diagrama, en este diagrama, nunca medís la pieza en movimiento, siempre es estática tu pieza. Así que no, es imposible. En la que sí te la creo es en este y también te la creo en este. Pero acá, que es el estático, nunca, 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 nunca. Uy. Pero bueno, entonces, para despejar sus dudas sobre este ejercicio, que creo que no estoy Eh, creo que no es necesario que lo explique a detalle, pero sí les puedo ir dando algunos apuntes sobre tips, sobre cosas que pueden entrar. Primero, variantes de este ejercicio. No sé si aquí hay.
El ejercicio clásico que les puede salir es este de acá, uno normal, que no tiene entalladura, que no tiene un chavetero, que no tiene un hueco. Entonces, las dos variantes que tiene es que tengan el espesor, que significa que su pieza es rectangular y por lo tanto el área cambia. Si tiene espesor, el área es así de sencilla, pero si no tiene espesor, eh, lo que cambia, y está en el video, es de una pieza circular y el diámetro que vamos a utilizar es el diámetro menor, que es el de 3. Esa es la cosa más fácil que le puede salir. La segunda que les puede salir, a ver si puedo dibujar acá. Bueno, no, acá. Básicamente sería que, ay no, em, no, no está una pieza normal. Bueno, creo que se entiende. Que acá ustedes tengan una pieza que se agarra. No, no se los voy a poder mostrar y creo que no tengo modelo de eso. Pero a que acá tengan la pieza con el diámetro menor y a la izquierda también tengan lo mismo, que básicamente es doble. No hay ninguna diferencia, lo mismo que hagan a la izquierda va a pasar en la derecha por simetría, porque siempre van a ser iguales las piezas. Su parte izquierda con la parte derecha se resuelve exactamente igual. Solamente que si le sale el hueco o si le sale el doble, tienen que explicarlo. Explican un pequeño, o sea, es- nuevamente está en el video, pero ahí le dicen no, por ejemplo, si este hueco, hay un cálculo pequeño que tienen que hacer, que es básicamente el calcular la tensión en esta parte, el esfuerzo, y ahí explican y dicen, no, es que ocurre que cuando es circular, las piezas o la tensión, la concentración de tensiones se distribuye de manera axial, por lo cual no es lo mismo o una entalladura circular que una de curva. Es decir, que una entalladura de curva genera mucha más concentración de tensiones que una de acá. Y lo hacen el cálculo y lo explican. No va a ser más de un pequeño parrafito, pero eso es algo que pueden o no explicar, depende de ustedes, pero les puede sumar algunos puntos. Pero como les digo, no es determinante, no se van a aplazar si no lo colocan, no pasa nada. Entonces, eso. Luego, ¿qué les va a pasar? Ustedes tienen que llevar en su examen su abaco, perdón, tienen que llevar un abaco, es decir, el abaco está acá, este abaco de acá. Creo que se lo subí al Classroom, lo pueden imprimir y esto se lo llevan y con esto hacen su ejercicio. Luego, ahí me estoy quedando sin voz. Estos se tienen que llevar y segundo se tienen que llevar por lo menos dos hojas milimetradas. Les explico por qué. O bueno, creo que ya es un poco obvio, pero tienen que llevar dos hojas milimetradas para que se ahorren tiempo. Les recomiendo que ya lo tengan hecho. Está en el video que lo subí del dimensionamiento, pero que ya tenga todo el dimensionamiento. Obviamente no le van a colocar los esfuerzos ni van a hacerlo, pero ya pueden hacerlo a escala, pueden llevar los esfuerzos de rotura, el de 3700, el de 2100 y averigüen si el de 1200, tanto acá arriba como acá abajo. Todo eso llévenlo en su hoja milimetrada, hagan estas curvas, hagan todo y con eso se ahorran tiempo y el ingeniero no les va a decir nada. De hecho, les va a faltar el tiempo y por eso, por favor, para que no estén a último momento haciéndolo todo mal hecho encima, llévenselo hecho y llévense dos. ¿Por qué dos? Porque necesitan hacer algo que hace la mayoría, es que se llevan una sola hoja
y solamente colocan el dimensionamiento que sí les funcionó, o sea que sí entró y sí estaba dentro de la norma. Pero yo les recomiendo, el ingeniero dice, ay, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo sabes que el primer estaba mal? Ah, no, es que mi hoja está toda rayoneada y tal. Y bueno, el ingeniero, bueno, es como que podías haberlo hecho en una segunda hoja. Entonces, hagan los dos, llévense dos hojas cuadriculadas exactamente iguales con los mismos datos y ya lo cambian. Entonces, en la primera redimensión, colocan los datos que estaban mal y dicen, y si quieren lo grafican la carga y dicen, ah, no, se va a romper. Y ahí en su gráfica, en su hoja milimetrada, va a estar clarito que no le entra. Entonces, va a haber mucha diferencia de la primera a la segunda, que ya está dentro de norma. Entonces, hagan eso para por lo menos dos redimensiones. Háganse tres por si le pelan en algún dato o algo, pero llévense por si acaso. Pero como mínimo dos. ¿Qué más? Eso, esas son las dos hojas que pueden llevar. De ahí el procedimiento es el mismo. Y nuevamente en el video lo digo. De hecho, tienen que resolverlo cuando ustedes hagan en la hoja, en su cuaderno del ejercicio, tiene que ser muy similar a como yo lo estoy haciendo. Me refiero al orden y a la secuencia de pasos. Pueden hacerlo como les dé la gana, pero para que tenga orden, que se vea así. Que cuando lo hagan en su abaco, señalen el valor, no sé, rayenlo con un color diferente de lapicero, que se note el color que están escogiendo, porque creo que tienen que dejar su abaco. A veces le da la gana o a veces no. Entonces, la cosa es que señalen cuando se han equivocado, o sea, que esté bien señalizado. ¿Y qué más? Algo que pasa con la gente cuando hacen su examen es que están probando dato por dato. Y nuevamente les digo, en el video les doy, creo, acá los borré, pero hay tips de cómo darse cuenta si les va a entrar, o sea, s- para ahorrarse tiempo, si les va a dar o no les va a dar, para que puedan saberlo y no estén escribiendo por demás. Bueno, no es que estén escribiendo por demás, sino que literalmente están perdiendo tiempo en escribir algo que no les va a llegar al resultado, que algo que podrían, o sea, que hicieron en cinco redimensiones, se puede hacer tranquilamente en dos. Es buscar eficiencia básicamente y obviamente cumpliendo lo mínimo establecido por el ingeniero. Entonces, cosas como esa, como el radio de 9 que yo utilicé, a pesar de que puedo utilizar 15. ¿Por qué? Porque aquí a la proporción máxima que puedo sacar es de 0,3. Acá en el abaco no tengo más de 0,3. Entonces, si yo le colocaba 15, me salía, no sé, creo que es 0,5. Entonces, si no tengo 0,5, no me sirve absolutamente de nada el cambiar la proporción o el utilizar mayor radio. Cosas como esa. Luego, eso es con el radio. Y ya con el diámetro mínimo, otra cosa que yo hice, que es esta misma de acá, que esta curva, por qué yo estoy utilizando o estoy modificándolo de 30 a 46,15, algo bien específico, a pesar de que, no sé, podía haber utilizado 35, 40, 45, porque justamente 46,15. Entonces la razón está en estas curvas de carga de acá, que yo utilicé este valor de acá porque yo quería que mi curva fuera de 1,3. Cosas como esas. Entonces que les ayudan a ahorrar tiempo y que pueden hacer bien su ejercicio. Entonces todo esto está en el video, pueden hacerlo bien detallado y esta es la razón por la que yo lo uso. eh, y siempre suele dar en dos redimensiones, no es necesario más. Tal vez pueden llegar a una tercera redimensión, pero eso ya es completamente decisión de ustedes. Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda con este ejercicio? ¿Con la resolución de estos ejercicios?
sería llevar más de una hoja, ¿no? O sea, para el redireccionamiento, no hacerlo todo en una media gráfica. No hagan todo en una sola hoja. Eh, Si es que van a hacer en su hoja cuadriculada, llévense dos, llévense más de una. El abaco sí solamente van a necesitar uno y cuando lo rayen buscando el factor de forma, utilicen ya sea colores, marcadores o incluso colores de lapiceros diferentes. Como les digo, al ingeniero le gusta el orden, que se haga paso por paso y generalmente la desesperación hace que lo hagas todo el ejercicio como sea y eso no le gusta al ingeniero. Entonces, si pueden llevarse preparado muchas cosas, o sea, lo van a agradecer cuando estén en el examen. Bueno,